El ejercicio 2 de la página 79 del libro de Métodos Cuantitativos 1 es un ejercicio sobre continuidad de una función en un punto. De acuerdo al enunciado, o sea, comenzaría por la parte C, tendría que ser la parte A, o sea, nos definen una función por partes, como está aquí, para x menor o igual que 1 está definida de esta forma, y para x mayor que 1 así. Entonces pide analizar si f es continua en 1, y en el libro encontramos en la página 7.6 la definición 4.1, que para probar que una función f es continua en un punto x igual a alfa, se deben cumplir esas tres condiciones que están aquí. Y la condición 2, como el punto en cuestión es x igual 1, la condición 2 dice debe existir límites cuando x tiende a 1 por la derecha y a 1 por la izquierda. Debe existir la función en el punto y además debe coincidir los dos límites y el valor numérico que toma la función en x igual 1. Y como tenemos que hallar esos dos límites, eso coincide con la parte A y con la parte B, ya que nos piden hallar, por ejemplo, para x menor o igual que 1, la función está definida así y nos piden hallar el límite cuando x tiende a 1. En este caso, como estamos trabajando en x menor o igual que 1, nos interesa el límite de en 1 por la izquierda. O sea que resolviendo la parte A y B y hallando f de 1, también estaríamos resolviendo la parte C, o sea, probar si f es continua o no en x igual 1. Entonces, comenzamos por hallar el primero de los límites. Límite cuando x tiende a 1 de un cociente que es, en el numerador aparece x más 5 por un logaritmo sobre un denominador que es una función cuadrática, x al cuadrado más 7x menos 8. Siempre tenemos, para resolver un límite, siempre tenemos que sustituir x por la tendencia y ver qué es lo que nos da. En este caso, al sustituir x por 1, nos queda logaritmo de 1, que es 0 en el numerador, sustituyendo x por 1, y en el denominador, al sustituir x por 1, también nos da 0. Eso independiente de el factor x más 5, que al sustituir x por 1 nos da 6. Nos va a quedar un cociente de la forma 0 sobre 0. Eso hace que el límite sea indeterminado y tengamos que levantar la indeterminación. En el denominador, como es una expresión de segundo grado, lo que se hace es factoriarla, hallar la descomposición factorial de ese polinomio. Y
se observa que una de las raíces es 1 y podemos descomponer el denominador x al cuadrado más 7x menos 8 como x menos 1 por x más 8. Este 1 representa el coeficiente del término de mayor grado, o sea, que es 1 acá, aparece aquí, en la descomposición factorial. No hay que olvidarse de eso porque no siempre es 1. Así que en un límite también se pueden sustituir aquellos factores del numerador o del denominador que no generen indeterminación. En nuestro caso, aparece en el numerador el factor x más 5, que lo podemos sustituir perfectamente por 6, ya que eso no va a provocar la indeterminación. Y en el denominador, al haber hecho la descomposición factorial, que nos queda x menos 1 por x más 8, podemos sustituir el factor x más 8 por 9. Entonces, aplicando la propiedad del límite, que el límite de k f de x, siendo k una constante, la podemos sacar para afuera del límite, nos quedaría que es 6 novenos por el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 1. Con esto no se levantó la indeterminación, lo único que se hace es factoriar, tratar de sustituir aquellos factores por valores numéricos que no intervengan en la indeterminación y dejar solo aquellos factores o expresiones que provocan el límite indeterminado. O sea, si acá se sustituye la x por 1, llegamos otra vez a una expresión de la forma 0 sobre 0 que sigue siendo indeterminada. En este punto se puede aplicar uno de los equivalentes que se ven en el teórico, que es que logaritmo de z es equivalente a z menos 1 cuando z tiende a 1. En nuestro caso, z es igual a x al cuadrado más x menos 1. Entonces, logaritmo de z sería equivalente a z, que está aquí, menos 1, cuando x tiende a 1. O sea que, sustituyendo entonces en el numerador el logaritmo por la expresión equivalente, nos queda así. Todo lo demás queda igual. O sea que en el numerador nos va a quedar x al cuadrado más x menos 2, que volvemos a descomponerlo en sus factores, hallando las dos raíces, que son x menos 1 por x más 2. O sea, las raíces son 1 y menos 2 del numerador. Y con eso se logra simplificar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador, quedando finalmente 6 novenos por el límite cuando x tiende a 1 de x más 2, que es igual a 6 novenos por 3, simplificando nos queda 2. Así que, en definitiva, el límite cuando x tiende a 1 de la función cuando x es menor o igual que 1 es igual a 2, independientemente del signo, pero solo nos interesa para resolver la parte C
como la función estaba definida de esa forma cuando los x son mayores que 1, entonces nos interesa el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Pero hallamos que independientemente que sea por la derecha o por la izquierda, el límite es 2. Pero para analizar la parte C tenemos que considerar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, porque la función está definida así cuando x es mayor que 1. Así que ese límite nos da 2. Por otro lado, tenemos que hallar ahora el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y además hallar f de 1. O sea que la parte B coincide con uno de los límites que tenemos que hallar en la parte C para resolverlo. Por eso decía que está todo enganchado, o sea, resolviendo la parte A y B, resolvemos también la parte C. Vemos ese segundo límite entonces. En la parte B nos queda que al sustituir x por 1 en la expresión de límite, llegamos también a una forma 0 sobre 0. Nos quedaría e a la 0 menos 1 y abajo 1 menos 1. O sea, llegamos a una expresión indeterminada 0 sobre 0. Entonces, lo que se va a hacer aquí en este caso es aplicar otro equivalente visto en el teórico, que es que e a la z menos 1 es equivalente a z cuando z tiende a 0. Si denominamos z igual menos x más 1, o sea, z igual menos x más 1, porque menos x más 1 es el exponente de e. Tenemos que llevarlo a esta forma para poder aplicar el equivalente. De ahí ese cambio de variable. Entonces, si llamamos z a menos x más 1, nos queda que e a la z menos 1, o sea, e elevado a la menos x más 1 menos 1, es equivalente al exponente, o sea, a menos x más 1. Es equivalente a z. Y tenemos que tener cuidado que se tiene que cumplir esta condición también para poder aplicar el equivalente. O sea, z no puede tender a cualquier valor, tiene que tender a 0 para poder aplicar ese equivalente. Como habíamos denominado a z igual a menos x más 1, cuando x tiende a 1, vemos que z tiende a 0. De ahí que podemos entonces sustituir el numerador e a la z menos 1 por z, que es menos x más 1. Que lo podemos escribir de esta forma, que estamos sacando un menos 1 para poder simplificarlo y nos da que el límite es menos 1. Así que, en definitiva, el límite cuando x tiende a 1 nos da menos 1. Pasamos ahora a la parte C. La parte C, como dije, para estudiar la continuidad de una función en un punto, se deben cumplir estas tres condiciones que están en la página 7.6.
f de 1 dice que debe existir la función en el punto x igual 1. Sustituyendo la x por 1, vemos que la función no existe en el punto, ya que se anula un denominador. Deben existir los límites cuando x tiende a 1 por la derecha y 1 por la izquierda, cosa que aquí ocurre, o sea que el punto 2 se cumple. Pero el punto 3 dice que debe coincidir los límites en 1 por la derecha y 1 por la izquierda con el valor de la función. La función en 1 no existe y además el límite por la derecha y el límite por la izquierda son diferentes. Entonces se llega a la conclusión de que f no es continua en el punto x igual 1, por todo lo que vimos. Y con esto finalizamos el ejercicio.